Este vídeo ha sido posible gracias a Holafly. Datos ilimitados para tu próximo viaje en segundos. Más sobre ello en un momento. Es muy probable que estéis viendo a la próxima presidenta de los Estados Unidos de América, Kamala Harris. Ojo, no lo decimos nosotros, lo dicen ya la mayoría de las encuestas. Las cifras hablan por sí solas. Harris parece tener hoy la victoria al alcance de la mano. Desde que Biden se hiciera a un lado, la intención de voto a los demócratas se ha disparado. Si Trump parecía tenerlo todo encarrilado, ahora eso ha cambiado por completo, de ser presuntamente el favorito a volver a ir por detrás. Y es que, amigos, durante el último mes los demócratas han jugado dos cartas maestras. Por un lado, alegría, sonrisas y bromas, algo que se echaba mucho de menos en el tóxico ambiente en el que se había convertido la política en Estados Unidos. Harris en particular es que no para de reírse a carcajada suelta allí donde va. Y por otro lado, le han metido a la campaña velocidad, una endiablada velocidad. La candidatura de Kamala se ha convertido en un torbellino imparable. Mítines a raudales, discursos en cada esquina, eventos de recaudación por doquier y una presencia en internet tan abrumadora que resulta difícil escapar a sus memes y anuncios. Digamos que Trump parecía listo para medirse con alguien de su misma edad, pero no con alguien 20 años más joven. El resultado: Harris no solo ha subido como la espuma en las encuestas, sino que también ha roto todos los récords de recaudación. En un solo mes, su campaña ha logrado la friolera de $500 millones en donaciones. Una auténtica locura. Los demócratas tienen los bolsillos más llenos que nunca. Nuestros teléfonos están sonando sin parar. La gente quiere carteles para sus jardines. Nuestro director de operaciones está inundado de personas que quieren venir y ayudar. Por cierto, ¿recordáis que os hemos dicho que Harris ya está liderando las encuestas? Pues bien, esto ocurre a nivel nacional, sí, pero también en la mayoría de los estados clave en estas elecciones. Ya sabéis, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia, Nevada, Arizona y quizás también Carolina del Norte. Pero aquí viene lo más intrigante. Pese a todo, Harris sigue siendo una gran desconocida para la mayoría de los estadounidenses, y no digamos ya para el resto del mundo. ¿Quién es realmente Kamala Harris? ¿Qué defiende? ¿Cuál es su visión política? Amigos, parecen preguntas simples, pero ya os adelanto que no lo son en absoluto. Su campaña en las primarias demócratas de 2020 fue un desastre tan grande que terminó abandonando antes de que se emitiera un solo voto. Si luego fue escogida como vicepresidenta, según dicen las malas lenguas, fue por la intermediación de Barack Obama. El caso es que, tras ser escogida por Biden, tuvo un debate con Mike Pence que pasó sin pena ni gloria. Y desde entonces, la verdad, ha tenido un perfil más bien bajo. No se la ha visto mucho. Su único momento estelar fue la gira nacional que protagonizó cuando el Tribunal Supremo cambió su posición sobre el aborto. Pero, más allá de eso, prácticamente nada. Harris apenas da entrevistas y hace mucho que no se posiciona claramente sobre un tema. Y cuando lo hace, no es raro que al poco tiempo maticen sus palabras. Ya sabéis, ni frío, ni caliente, ni dulce, ni salada. Por eso es tan complicado entender qué demonios piensa esta candidata. Por supuesto, los republicanos trampistas la pintan como una peligrosa radical de izquierdas, casi como una comunista que amenaza con destruir América y sus tradiciones más queridas. She wants no Merry Christmas even. I just heard today she's a big fan of fighting no Merry Christmas. No, we're gonna have Merry Christmas just like we got for everybody 7 years ago. We brought it back. It was in deep trouble. We brought it back. Mientras que la izquierda del Partido Demócrata la ve como una figura tibia, otra tipa más vendida a los grandes intereses de las corporaciones. Y la pregunta es: ¿quién diantres tiene razón? Pues probablemente ninguno de los dos bandos. Claro que, en cierto modo, esta vez da absolutamente igual, porque para los demócratas y también para muchos independientes, incluso para muchos republicanos, estas elecciones van única y exclusivamente de una cosa: evitar que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca. Ese y no otro factor será el que marque y decida la campaña. Harris es ahora la estrella, pero si los demócratas hubieran presentado, no sé, un mejillón con pinta de joven, seguramente también estaría levantando pasiones. Pero por supuesto, estamos en VisualPolitik. No vamos a dejar así las cosas. Tenemos que indagar en qué hay realmente detrás de Harris.
Y ojo, antes de seguir, creo que conviene recordar una cosa importante sobre las campañas electorales en Estados Unidos. Durante las campañas, el cargo del presidente parece tener un poder absoluto. Sin embargo, la realidad es muy diferente. En Estados Unidos se hace lo que el Congreso dice, y punto. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que en las campañas los candidatos siempre sacan promesas muy escoradas según el lado político que les convenga, porque luego, una vez en el poder, saben que el Congreso les pondrá freno y podrán decir: ¡ay! Lo lamentamos, lo intentamos mucho, pero no nos han dejado. Así que, en lugar de quedarnos con los mensajes literales, muchas veces tenemos que leer entre líneas para entender realmente lo que quieren hacer. Si no, pues no vamos a entender absolutamente nada. Pero, vale, sea como sea, es innegable que el cargo de presidente, aunque no tenga todo el poder, sí que tiene una influencia enorme. Influyen en el Congreso, en los votantes y, por supuesto, en los medios de comunicación. Por eso la gran pregunta que obligatoriamente tenemos que hacernos a estas alturas es: ¿qué va a defender exactamente Harris si finalmente se convierte en la 47ª persona en ocupar el despacho oval y la primera mujer presidente de los Estados Unidos de América? Esa es, amigos, la gran incógnita que vamos a resolver en este vídeo. Pero antes, ¿piensas viajar próximamente al extranjero y aún no te has asegurado de contar con una buena conexión a internet? Ya sabes que es esencial contar con un plan que te ofrezca facilidad de uso y seguridad en la conexión, sin hacerte un agujero en el bolsillo con cargos excesivos de roaming. Pues bien, gracias a Holafly, en tu próximo viaje no necesitarás gastar una fortuna en servicios de roaming internacional para estar conectado. Con Holafly podrás aprovechar al máximo la tecnología con su tarjeta digital, la eSIM. Olvídate de las SIMs físicas, estar abriendo tu teléfono y correr el riesgo de perder tu chip original. Con esta tarjeta virtual podrás adquirir tu plan de datos móviles de manera inmediata en más de 200 países sin interrupciones, incluso más de 150 con datos ilimitados, sin depender de Wi-Fi o tarifas costosas. Puedes entrar a su app o su web y seleccionar el plan que mejor se ajuste a tus necesidades. Tras ello, solo tendrás que instalar la eSIM internacional de Holafly con un código QR. Y eso es todo. Al momento podrás descubrir los mejores lugares del mundo, conectarte con tu alojamiento a tu llegada o compartir tus mejores momentos con tu familia o amigos a través de la red. Despreocúpate de tu conexión con Holafly y sus eSIMs para viajes con datos ilimitados. Te dejamos el enlace de la descripción con el que podrás conseguir un 5% de descuento en cualquier plan y destino en tu próxima compra. Y ahora, continuemos. La economía, carajos. Quiero que os quedéis con 3 palabras clave: desigualdad, vivienda y coste de vida. Estas son las obsesiones políticas de Kamala Harris y sin duda algunos de los grandes caballos de batalla que va a cabalgar en los próximos meses durante la guerra campal que se viene encima. Hasta ahora son de los pocos temas en los que Harris ya ha dejado claras sus intenciones, lo cual tampoco resulta extraño porque más o menos esto es lo que lleva años diciendo, aunque sea tibiamente. Amigos, amigas, prestad atención porque vamos a destacar las 3 grandes medidas económicas que podrán definir su presidencia. ¡Empecemos! Primero, Harris quiere subir el impuesto sobre beneficios de las empresas. ¿De cuánto estamos hablando? De un 21 a un 28%. Lo que sumado a los impuestos estatales, esto dejaría el impuesto sobre beneficios por encima del 30% en Estados Unidos, muy por encima del promedio mundial. Para que os hagáis una idea, el promedio de la OCDE ronda el 23%, en la Unión Europea el 21% y en Asia un 19%. ¿Tiene sentido penalizar así a las empresas estadounidenses? En nuestra opinión, claramente no. Pero Harris no se queda solo en las empresas. También quiere meter mano a los impuestos sobre las grandes fortunas. Entonces, blanco y en botella, ¿no? Estamos ante una candidata de izquierda radical que solo busca esquilmar los bolsillos de los contribuyentes, ¿verdad? Pues lo cierto es que no. The middle class will be a defining goal of my presidency because I strongly believe when the middle class is strong, America is strong.
Harris se ha comprometido a que nadie que gane menos de $400.000 anuales pagará más en impuestos. De hecho, planea reducir los impuestos para las familias de rentas medias y bajas. Es decir, lo que busca no es tanto aumentar la recaudación del Estado como reducir la desigualdad. Sea más o menos acertado, eso ya lo discutiremos en Visual Economic con la pajarita, es algo que Harris lleva defendiendo desde hace mucho tiempo. Menos impuestos para la clase media y las familias con menos recursos y más para los más ricos. We will pass a middle class tax cut that will benefit more than 100 million Americans. Sigamos. Este punto ha sido bastante polémico. Kamala ha propuesto la primera ley federal contra el aumento de precios por parte de los proveedores de alimentos y las tiendas de comestibles. ¿Y qué quiere decir esto? Pues probablemente nada. Seguramente algo equivalente a lo que Biden hizo con la ley para la reducción de la inflación. Es decir, meter un montón de cosas que no tengan mucho que ver con el aumento de los precios. No al menos directamente. Porque no estamos hablando de controles de precios ni nada por el estilo. De hecho, cuando los medios han intentado escarbar para saber de qué va todo esto, Harris ha terminado hablando de promover la competencia y cosas por el estilo. Vamos, que seguramente todo se quede en una mayor exigencia a la hora de cumplir las leyes antimonopolio y alguna otra medida como promover los medicamentos más baratos, pero ya está, poco más. Entre otras cosas porque, de ser diferente, pues el Congreso difícilmente lo aprobaría. Sé que la mayoría de las empresas están creando empleos, contribuyendo a la economía y jugando según las reglas, pero algunas no lo hacen, y tenemos que tomar medidas cuando ese sea el caso. En esta misma línea se ha pronunciado furiosamente en contra de elevar los aranceles a las importaciones, porque, claro, según dice, y en este caso con toda la razón del mundo, eso no haría sino encarecer aún más la cesta de la compra, que, como os digo, es precisamente contra lo que quiere luchar. Ahora bien, ¿tiene Estados Unidos realmente un problema con la competencia y las subidas de precios inexplicables? Pues lo cierto es que los datos dicen que no. En el sector de la alimentación, por ejemplo, que es el que más polémica genera, la competencia es alta y los márgenes de los establecimientos son muy pequeños. Hablamos de márgenes por debajo del 2%. Y sí, los precios han subido, pero también lo han hecho los salarios. De hecho, tal y como podéis ver, un trabajador estadounidense típico puede comprar más alimentos hoy con su salario que en 2019. Así que como veis, problema, lo que se dice un problema, pues tampoco parece que lo haya. Por eso, no esperéis demasiado de esta medida anunciada por Harris. Sigamos. Aquí es donde Harris ha lanzado su propuesta más ambiciosa hasta ahora y que probablemente será una de las más importantes de toda su campaña. Hablamos de un macroplan federal para aumentar drásticamente la oferta de viviendas y enfriar sus precios. ¿En qué consiste? Pues en un gran crédito fiscal para los constructores que vendan casas nuevas a compradores primerizos. Esto se sumaría a un crédito fiscal de otros $10.000 y un cheque de hasta $25.000 en financiación para apoyar a todos los estadounidenses que quieran comprar su primera vivienda. Asimismo, el plan también contempla liberar tierras federales para construir viviendas asequibles y la dotación de un fondo de $40.000 millones para que los gobiernos locales busquen soluciones para impulsar la construcción de viviendas. El objetivo último aquí, que se construyan al menos 3 millones de nuevas viviendas en los próximos 4 años. Y es que, amigos, esta parece que va a ser una de sus grandes banderas políticas. Si Obama fue sobre todo conocido por el Obamacare y Biden lo será por el plan de infraestructuras y varias leyes para impulsar la industrialización, Harris parece querer asociar su nombre con dos cosas: la lucha contra la desigualdad y el acceso a la vivienda. Ella misma nos lo deja muy claro. There's a serious housing shortage. In many places, it's too difficult to build, and it's driving prices up. As president, I will work in partnership with industry to build the housing we need. We will take down barriers and cut red tape, including at the state and local levels. And by the end of my first term, we will end America's housing shortage by building 3 million new homes. ¿Qué nos dice todo este plan económico? Pues básicamente lo que ya sabíamos, que Harris es una candidata mucho más escorada a la izquierda de lo que lo era Joe Biden, lo que por supuesto no quiere decir que sea una comunista peligrosa y nada por el estilo. Eso no son más que los típicos disparates
de un Trump pasado de vueltas. Y además, ojo, porque Harris viene de ser la fiscal general de San Francisco primero y de California después. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en su lógica está el intentar llegar a acuerdos que sean efectivos, aunque no sean maximalistas con sus posiciones. Y sabéis que eso es precisamente lo que ya está haciendo en campaña: moderar su mensaje e intentar, dentro de lo que cabe, posicionarse en el centro del tablero político. Un giro que probablemente tenga mucho que ver con la elección de su candidato a la vicepresidencia, que será quien se encargue de defender las posturas más extremas. Y también con su propia experiencia política. En 2019, cuando se presentó a las primarias, metió mucho la pata, garrafalmente, cuando dijo que defendía una legislación que acabara con los seguros de salud privados. Fue algo que le acabó costando la candidatura. Pero sabéis, es algo que también nos dice mucho del perfil político que ahora está buscando tener. Explico. En 2017, como senadora, llegó a copatrocinar el proyecto de ley de Bernie Sanders, Medicare for All, una ley que hubiera costado la salvajada de 34 billones hispanos de dólares y que hubiera eliminado el seguro de salud privado para 180 millones de personas. Esto es lo más socialista que prácticamente se puede encontrar uno en la política de Estados Unidos. Pues bien, Harris no solo respaldó ese plan, sino que incluso en 2019 su campaña en las primarias hizo anuncios en Facebook presumiendo de estar muy orgullosos de haberlo hecho. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que esto no era tan popular como parecía, entonces rápidamente Harris cambió el rumbo. Ahora su campaña a la presidencia descarta por completo ese rumbo político. Cuando se les pregunta, dicen que de eso ya nada de nada. Ahora prefieren cosas como recortar los impuestos en hasta $6.000 para las familias de ingresos medios y bajos que tengan recién nacidos. Bueno, es un avance hacia el centro del tablero. Ojo que no lo hace tanto para impulsar la natalidad como para combatir la desigualdad. Ya os hemos dicho que esta candidata tiene un especial empeño con este tema, y es que según ella son este tipo de familias precisamente las más vulnerables. Es el mismo motivo que está detrás de sus compromisos de subir el salario mínimo, de recortar el tipo de renta para los trabajadores con menos ingresos y también de eliminar los impuestos sobre las propinas. Y bueno, con esto último, además de combatir la desigualdad, lo que quiere sobre todo es intentar ganar en Nevada. La misma elección del vicepresidente sigue este mismo esquema. Tim Walz, como gobernador de Minnesota, ha sido uno de los pocos gobernadores en subir impuestos en los últimos años. Y lo hizo pese a que el estado tenía un enorme superávit de más de 17.000 millones de dólares. Es decir, que como gobernador, la ahora mano derecha de Harris subió los impuestos, sobre todo para establecer un sistema fiscal más progresivo. Amigos, Harris procede del ala más a la izquierda del Partido Demócrata. Eso es innegable. Sin embargo, en los últimos años ha moderado mucho su discurso y sobre todo es una pragmática de libro. Como veis, las medidas que hasta ahora ha presentado nos podrán gustar más o nos podrán gustar menos, pero no son particularmente radicales. Podéis creernos, podrían ser mucho peores. Y de hecho hay que decir que están en línea con las inquietudes que manifiestan la mayoría de los estadounidenses, que según las encuestas lo tienen muy claro. La mayoría tiene la sensación de que las grandes corporaciones y las grandes fortunas no pagan lo suficiente. Al mismo tiempo creen que ellos pagan más impuestos de los que deberían pagar. Y por supuesto existe una creciente inquietud sobre el precio de la vivienda. Así que bueno, bajo esa perspectiva, no se puede decir que Harris no conecte con el sentimiento mayoritario. Como presidenta, me centraré en crear oportunidades para la clase media que promuevan su estabilidad económica, seguridad y dignidad. Construiremos lo que yo llamo una economía de oportunidades. Pero bien, esto es respectivo a la parte económica. Ahora, next. Inmigración y políticas verdes. Vale, sabemos que estas dos cosas no tienen nada que ver entre sí, al menos en teoría, pero en la práctica suelen marcar una clara diferencia entre los extremos del espectro político, que os voy a contar. Empecemos por la situación en la frontera sur. ¿Os acordáis de los titulares sobre la llegada masiva de inmigrantes? Pues esos días parecen ser cosa del pasado, porque los números han caído drásticamente. La administración Biden ha ido poco a poco endureciendo su política migratoria, estableciendo permisos de inmigración patrocinados a
acelerando las devoluciones en caliente y presionando a México para que colabore a la hora de frenar las oleadas de inmigrantes. Y hasta ahora parece que la estrategia ha funcionado. Los flujos han caído tanto que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha dejado de enviar autobuses llenos de inmigrantes ilegales a las ciudades demócratas. Pero claro, con la inmigración nunca se sabe, así que seguramente no veamos a Harris sacar pecho de este tema. Sea como sea, todo apunta a que, de llegar a la presidencia, mantendría el mismo planteamiento que Biden tiene ahora, básicamente porque tampoco es un tema con el que se sienta cómoda. Y luego tenemos la sostenibilidad, una de las palabras más vacías y al mismo tiempo más queridas por los políticos de todo el mundo. Y por supuesto, Harris no es una excepción. Pero, Houston, tenemos un problema. Sí. Cuando era senadora, Harris apoyó medidas como prohibir la venta de coches nuevos de gasolina a partir de 2035. Pero eso ahora no creo que tenga mucho recorrido en sus planes. Y es que veréis, en los últimos meses, gran parte de la industria automovilística norteamericana se ha estrellado con el coche eléctrico. Por mucho que el gobierno esté intentando promoverlos, la inmensa mayor parte de los norteamericanos por ahora no los quieren. Ford ya ha cancelado sus planes de fabricar un SUV totalmente eléctrico y Volkswagen ha detenido la construcción de 6 plantas de baterías en América del Norte y Europa. El coche eléctrico se ha convertido en un agujero para las compañías de coches de toda la vida. Ford, por ejemplo, pierde una media de $44.000 por cada coche eléctrico que vende, lo que por supuesto está afectando a toda la compañía. Y no es la única empresa con problemas, la mayoría están igual. Pues bien, sabéis que tan solo Michigan cuenta con 500.000 de trabajadores dependientes de esta industria. Y luego Wisconsin tiene también un montón de empleos en factorías y negocios que en mayor o menor medida dependen de la demanda de las empresas automovilísticas. Hablamos de cosas como el acero, las máquinas o un montón de componentes de todo tipo. El resultado es que la zona de Milwaukee tiene un porcentaje de empleos industriales incluso mayor que Detroit. Es de hecho uno de los porcentajes más altos del país. Ya os habéis dado cuenta, ¿verdad? Wisconsin, Michigan, estamos hablando de 2 de los estados clave que van a decidir las próximas elecciones. 2 estados que Harris necesita ganar si quiere ser presidenta. Así que amigos, amigas, no esperéis que Harris se convierta en una feroz defensora de las políticas verdes. Y lo mismo ocurre con el petróleo. La obsesión de Harris, como os he dicho, es la lucha contra la desigualdad. Así que lo que quiere es petróleo lo más barato posible. Su posición respecto al mundo. A ver, seamos claros, si Kamala Harris llega al despacho oval, su administración se va a centrar mucho más en los asuntos internos que en los internacionales. La política exterior no es precisamente un campo en el que Harris haya destacado a lo largo de su carrera. Sabemos que ha sido muy crítica con la China de Xi Jinping y que comparte la postura de Biden de que están librando una carrera que deben ganar a toda costa. Como senadora, Harris copatrocinó proyectos de ley para defender los derechos humanos en Hong Kong y Xinjiang y dijo cosas como estas. Roban nuestros productos, incluida nuestra propiedad intelectual. Están descargando productos de calidad inferior en nuestra economía. Deben rendir cuentas. En cuanto a Ucrania e Israel, su alineación con la administración Biden es casi total. Eso sí, con un matiz importante. Es probable que Harris esté mucho menos dispuesta a gastar capital político en estos temas, particularmente en lo que se refiere a Ucrania. De hecho, como ya os hemos contado en pasados vídeos, aquí en ViewsAltPolitik, esto es algo que preocupa y mucho en Kiev. 5 days before Russia attacked Ukraine, I met with President Zelensky to warn him about Russia's plan to invade. I helped mobilize a global response over 50 countries to defend against Putin's aggression. And as president, I will stand strong with Ukraine and our NATO allies. Y por cierto, no, por mucho que diga Trump, Harris no odia ni a los judíos ni a Israel. Todo lo contrario. Siempre ha sido considerada como una firme partidaria de este país, quizás en parte porque su propio marido es judío. And let me be clear, I will always stand up for Israel's right to defend itself, and I will always ensure Israel has the ability to defend itself, because the people of Israel must never again face the horror that a terrorist organization called Hamas caused on October 7.
Y luego, por último, podríamos pensar que su administración tendrá unos lazos más estrechos con la India, un país que el equipo de Biden ha buscado cortejar en los últimos años y que puede inclinar la balanza de poder en Asia-Pacífico. Harris, como hija de una mujer india, tiene una conexión personal innegable con el país. Pero vamos, que no parece que la política internacional sea una gran preocupación para esta candidata. En la práctica todo apunta a que será mucho más importante el equipo que forme que sus propias posiciones en este campo. Amigos, esta es Kamala Harris. Esto es lo que defiende y estas son probablemente las bases que darán forma a su presidencia si finalmente llega a la Casa Blanca. I love our country with all my heart. Everywhere I go, in everyone I meet, I see a nation that is ready to move forward, ready for the next step in the incredible journey that is America. Pero dicho esto, ahora el turno es para ti y esta vez la pregunta es muy clara. ¿A quién prefieres en el despacho Oval? ¿A Kamala Harris o a Donald Trump? Déjanos tu opinión en los comentarios y abramos debate. No olvides darle al botón de like si este vídeo te resulta interesante y suscribiros a VisualPolitics si es que aún no lo habéis hecho. Con esto nos ayudarás un montón. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.